personas con características diferentes al sueño deben ser evaluadas. En Estados Unidos es más riguroso. Si tienes sobrepeso, tienes índice de somnolencia incrementado, tienes que pasar un test completo de apnea del sueño y demostrar que no tengas apnea del sueño para poder contratarlo. Porque si estás con máquinas que tienen capacidad de cortar o que tienes que tener unos reflejos rápidos, no vamos a darnos el lujo de tener un trabajador que se pueda dormir, ¿no? Ni modo. Esto no solo eso, sino que este trastorno del sueño también genera trastornos de tipo metabólicos y endocrinos. Tal es así que estos pacientes van a tener desde problemas cardíacos y metabólicos, incrementa tu riesgo de diabetes, incrementa tu riesgo de repente de hipertensión arterial, incrementa tu riesgo de ACV. Y esto uno le llama, pero ¿cómo es posible que todo esto se encadena a pesar de solo haber tenido mala calidad de sueño, ¿no? Entonces, el apnea del sueño como tal debe ser disminución del flujo respiratorio que dura por lo menos 10 segundos y el 90% de elección debe cumplir el criterio de disminución de la amplitud de la respiración. En la normal arriba, pues sí, yo tengo un flujo respiratorio, en la arriba es un ejemplo de apnea central. Si yo tengo un flujo respiratorio hacia una apnea central, que significa que es la de arriba a la orden que dice parar a nivel del tallo, parar, entonces debería haber flujo respiratorio abolido, no hay esfuerzo respiratorio y no hay esfuerzo tóraco-abdominal por respirar. Pero en el caso de apnea del sueño, lo que cambia es ello, porque lo que tú no tienes es flujo respiratorio porque se ha obstruido a nivel de garganta, pero tu esfuerzo torácico y tu esfuerzo abdominal se está dando. Es como que quiero respirar y no, está cerrado. Eso es lo que está pasando en ese evento. Y ese es el apnea que estamos nosotros viendo actualmente. No la apnea central que se debe a un trastorno hemorrágico, lo que sea a nivel central, ¿no? Hay factores de riesgo, hay algunos factores de riesgo, dicen, le llaman entre comillas modificables, porque ahora lo modificarse es difícil, ¿no? Uno es primero la obesidad. Los que ven esa serie de obesos que hacen cirugía bariátrica verán que la mayoría de ellos, ¿cómo están? Están todos con su sistema de apnea del sueño, le ponen su sistema de CPAP, están con su pajarilla ahí. Porque incluso hasta de día, bien que están algunos con su maca, porque están tan obesos, que es el famoso pygmy, ¿no? Que dice que pedía un trago, le estaba sirviendo el trago y cuando ya le servía el trago ya estaba dormido. Había que despertarlo. Entonces, eso es lo que pasa con el tipo así. Entonces, la obesidad es el primer problema. Segundo, alcohol. Todo lo que te aumente una mayor sedación o relajación va a ayudarte a que te relajes más en la parte vía, si bien la parte central, pero también te relaja la parte respiratoria, colapsa. Por eso recomiendan no alcohol, no tabaco, y más aún si usas hipnótico. Porque estamos hablando de que si yo ya tengo tendencia a relajarme y a generar apnea, imagínate si tomo un relajante tipo hipnótico, me quedo dormido, más deprimido y se colapsa más rápido, ¿no? Y va a ser más difícil despertar. ¿Eso qué significa? Que tiene riesgo de muerte súbita. Pero hay riesgos no modificables, ¿no? Porque sexo masculino es mayor que el femenino. Eso no vamos a cambiar. A pesar que cambia ahora, pero no va a cambiar eso, ¿no? Edad. Las personas mayores de 50 tienen mayor riesgo. Dice grupo étnico. Algunos grupos étnicos de color tienen mayor riesgo. O lo más común es que veamos que tienen alteraciones craniofaciales. Una alteración craniofacial que podemos observar en el paciente con acromegalia, por ejemplo. O en los que tienen por sí un síndrome de Down, que tienen una macroglosia. Entonces es más probable que eso, o aquel que tiene una micrognatia, un maxilar inferior demasiado pequeño. Todo eso te aumenta tu riesgo de tener acné. Si tienes un cuello corto, entonces hay factores craniofaciales que te aumentan tu predisposición a tener acné. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando a un paciente y damos su historia clínica, estamos viendo estos factores, condiciones que pueden favorecer esto, ¿no? Entonces, los factores de riesgo más conocidos son obesidad, sexo masculino, a mayor edad, en alguna, bueno, la menopausia tenemos obesidad a mayor edad, alteraciones craniofaciales, pero también aparecen algunas enfermedades que te aumentan en cosa la obesidad, un hipotiroidismo,
Si ya hay antecedente familiar de apnea sueño, puedes aumentar tu riesgo. No necesariamente tiene que ser obeso, también se puede en personas delgadas. Y si usas droga, biorelajante o tabaquismo, aumenta tu riesgo mayor. Imagínense que cuando uno hace la clasificación de anomalías, hay un montón de anomalías estructurales funcionales a nivel de orofaringe. Y esto es importante porque son las anomalías que a veces se buscan en los pacientes porque son reconstrucciones hechas generalmente por los otorrinos. Es el otorrino que corrige la mayoría o un cirujano de cabeza y cuello para poder corregir alguna. Ejemplo, desviación de tabique nasal, tumoraciones nasales, hipertrofia cornea, adenoides. Tienes de por sí la lengua y tienes unas amígdalas enormes y adenoides que caen en la parte del tamaño de tus amígdalas. La luz es tan pequeña que cualquiera se colapsa. Entonces tenemos que buscar factores de riesgo. Eso a veces es niño más que nada. Macroglosia ya hemos dicho. Eso es un factor de riesgo. O micrognatia. Todas estas pequeñas cambios pueden incrementar tu riesgo. Pero también hay factores neuromusculares. Si el paciente ya tiene una distrofia miotónica, una poliomielitis, una EDA, una enfermedad miotrófica, o quimioterapia. O sea, si el paciente ya tiene enfermedades neurológicas, pueden condicionar que tenga más riesgo de tener este problema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscarlo. Pues. Si hay mucho depósito de grasa, dice, o otra sustancia en la pared superior. La más común es que sea obesidad, que tenga el cuello gordo ahí, por eso, por la grasa que tienes en el nivel. Pero también puede deberse a linfomas, un bocio que te esté comprimiendo a nivel de faringe y que ya basta otro estímulo para colapsar. O sea, tenemos que buscar que no haya nada a ese nivel de la tráquea, a nivel superior, que pueda estar comprimiendo y eso sea un factor de riesgo, ¿no? Y las enfermedades endocrino-metabólicas como acromegalia, hipotiroidismo, amiloidosis, y más aún si se localiza en esa zona. Entonces, ¿pero por qué nos interesaría ver apnea sueño? Entonces, ahí dice lo que se llamaba daños a la salud asociados a apnea sueño. Entonces, a veces, uno para entender, oye, no hagas eso, hasta que digas, no, que te hace daño, recién tú dices, ya no lo voy a hacer. Mientras tanto, dice, no, ¿qué será? Qué bonito, ¿no? Lo prueba, ¿no? Igualito se cae. Entonces, para entender por qué interesa el apnea sueño, es porque se ha demostrado en múltiples estudios, uno, que te puede causar mala calidad de vida, accidentes vehiculares, accidentes laborales y domésticos, síntomas depresivos y ansiedad, problemas de memoria, atención, concentración, hipertensión arterial sistémica, cardiopatía isquémica, arritmia, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial pulmonar y enfermedad operacional. O sea, estamos hablando de que eso que parece tan sencillo tiene un montón de estudios en los cuales dice causa estos problemas secundarios. Se ha encontrado que el grupo que tiene en estas enfermedades lo tienen en el sueño tienen más riesgo y por lo tanto estamos hablando que pueden ser las consecuencias. ¿Y cuáles son las complicaciones del síndrome psiquiátrico, como digo, depresión, accidente laboral, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca de cor pulmonar obligatoriamente, hipoventilación pulmonar, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, arritmia, y lo que decía antes, puede llegar a causar muerte súbita. Imagínate que colapse más de 10 segundos, se ve que estás desaturando y tú no logres despertar. El CO2 va subiendo, te produce mayor somnolencia y te quedas. Es por eso que estos pacientes saben que tienen que usar su sistema de CPAP para desobstruir la vía aérea. Hay comorbilidad cardiovascular. Las condiciones cardiovasculares asociadas son hipertensión arterial. Hipertensión arterial refractaria, accidentes cerebrovasculares, accidentes isquémicos, insuficiencia cardíaca, arritmia, hipertensión pulmonar, infarto e incluso muerte súbita, ¿no? Hay una relación entre esta movilidad cardiovascular y la severidad del sueño. Cuando más severidad del sueño tienes, más probabilidad tienes de tener estos problemas. Entonces, algo que parecía tan sencillo comienza a aumentar nuestro riesgo. Esto básicamente es lo que está implicado, se vincula al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Son la hipoxemia intermitente, fragmentación del sueño y las oscilaciones de la presión intratorácica.
tres problemas que está generando esta obstrucción. Hay obstrucción y entra oxígeno, por lo tanto tenemos la hipoxemia, se altera nuestro sueño, que ya lo sabíamos, y esto que es la oscilación intratorácica, porque estamos aumentar la presión para tratar de abrir la vía aérea y dejar de estar colapsado, ¿no? Entonces, esos pequeños fenómenos son los primeros responsables. Estudios que han demostrado que la prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con apnea del sueño se incrementa, dice, 3 veces, ¿no? Alcanzando valores de hasta un 60% en este grupo de personas, ¿no? A mayor severidad de apnea sueño, mayor probabilidad de hipertensión. O sea, ya no solo estamos hablando de tener, sino que a mayor grado de apnea o severidad de apnea vas a tener mayor hipertensión. La desaturación de oxígeno del sueño resulta el factor más frecuentemente asociado a la hipertensión. El paciente con presión arterial refractaria, la prevalencia de apnea sueño se eleva ya a 71, hasta casi 71. O sea, cuando tu hipertensión arterial es refractaria, puede que tu apnea sueño sea mayor. Entonces, es obvio que quien es el cardiólogo debe saber que si no mejora que tiene hipertensión, tengo que descartar apnea sueño. O sea, si solo pensamos que eso no da su diurético y su antihipertensivo, eso no es. Es pensar en otras enfermedades o comorbilidades que puedan condicionar el sueño, ¿no? Tal es así que dice que en muchos grupos de pacientes la aplicación del CPAP permite mejorar el control de cifras tensionales. Ya se probó, grupo de pacientes que tienen estado refractario les mejora el uso del CPAP para mejorar su calidad de sueño en las noches y se ve que esto mejora su hipertensión que no estaba controlada. O sea, estamos hablando de que sí, es un factor y eso puede predisponer, ¿no? Igual sucede con las arritmias, ¿no? Las alteraciones del sistema nervioso autónomo y la disminución de variabilidad de frecuencia cardíaca se asocian con un aumento de la incidencia de arritmias auriculares, ventriculares y mortalidad cardiovascular, ¿no? Miren, documentó que el síndrome obstructivo severo incrementa simétrico de detectar fibrilación auricular. O sea, fibrilación auricular, taquicardia ventricular y entropía ventricular pueden presentarse por la hipoxemia que está produciendo este cuadro, ¿no? ¿Sí? Es un factor de riesgo importante. Muerte súbita. Dice, la saturación de oxígeno medio durante el sueño inferior al 93%, una saturación mínima de 78% y un índice de apnea sueño mayor de 20 representa factores predictores de muerte súbita más relevantes. O sea, ya se ha estudiado que cuando tienes un apnea sueño más severo y tu hipoxemia es mayor, vas a tener más riesgo de muerte súbita. O sea, ya está demostrado. Entonces, pero ¿qué pasa? Como digo, no es tan fácil hacer la evaluación, los médicos no nos involucramos con la CUS. O sea, como decía nosotros, un médico cuando viene un paciente, si es ginecólogo, ve la parte ginecológica, pero no le interesa si el paciente tiene tos, flemas, tiene diarrea, no, ni siquiera lo ve, ¿sí o no? Entonces, nosotros nos estamos viendo muy selectivos y no ampliamos nuestro campo, y esos son factores que pueden condicionar este problema, ¿no? Ahorita, esta mañana vi un paciente en la mañana que tenía un derrame pleural, es un enfermero. Dice que su historia ha sido dolor abdominal. Le toman su placa de abdominal y encuentran el derrame pleural. Entonces, pero es que porque el dolor pleural puede irradiar un dermatoma y se llega hasta acá. Hay casos de apendicitis que han operado cuando al final era un derrame pleural. O sea, si nos olvidamos un poco más de la anatomía y no tenemos relación y solo pensamos una cosa, podemos cometer errores, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares generalmente es un factor de riesgo independiente para riesgo de hacer eso, ¿no? Usted ha demostrado que la utilización de CPAP mejora el pronóstico y la presión de la apnea y deja menores secuelas en el grupo paciente, y en pacientes que han padecido ya ACV, la presencia de eso es elevada. O sea, ya el síndrome se encuentra alto en pacientes que han hecho este problema de ACV. En otra palabra, esa hipoxemia ya comienza a tener repercusión en el corazón, en el problema sistémico, la hipertensión y también a nivel cerebral. Con la mortalidad cardiovascular, un análisis de 6 estudios, miren, como se vio ahí, concluyó que puede haber una relación estadísticamente clara entre la mortalidad general y la mortalidad de causa cardiovascular asociada a un sueño, especialmente cuando es severo. O sea, ya más de una vez se ha demostrado dicha relación. Los desórdenes metabólicos también están en ese grupo. Y en la integración de año la síndrome metabólico se va a estudiar primero cuando sugerido que las apneas de sueño se asocian a resistencia a la insulina.
Por lo tanto, intolerancia a la glucosa y diabetes tipo 2, independientemente de la obesidad. Entonces, el solo hecho de tener ya apnea del sueño aumenta tu riesgo de resistencia a insulina, diabetes, y por lo tanto comienza a tener otra complicación adicional. Por otro lado, le va a prevalencia de apnea del sueño entre portadores diabéticos, si quieren que el diabetes podría ser un factor de riesgo para síndrome de Chiang. Igual como se cree que apnea del sueño puede ser condición de diabetes, otros están planteando que la diabetes sea también factor de apnea del sueño. O sea, es una mala asociación para el paciente. Apnea del sueño está relacionado con incremento de riesgo de accidentes de tránsito, laborales y domésticos. Es recordar la evaluación sistemática, factor de riesgo, síntomas, signos asociados al sueño, como requisito para otorgamiento a renovación de licencia de conducir, en especial, aunque no especialmente, en conductores profesionales. O sea, en Estados Unidos es normal, acá no, acá hasta yo, mi papá era ciego y le dio su licencia de conducir, o sea, acá no hay problema, Perú es diferente, pero en Europa, en otros lugares, si no cumple los criterios de evaluación completa, no te dan tu licencia, así de sencillo. Los pacientes con diabetes no tratados no deberían ser autorizados para conducir vehículos. O sea, ya hay una restricción. Nosotros lo vemos en la parte ocupacional cuando se trata de obesos, muy gorditos, y que son conductores de camiones que van a la sierra, imagínate. Imagínate, pestañeas un minuto en esas curvas que tienes en el camino a la sierra. Olvídate, el accidente sería evidente. Si tiene que ser personas que evidencian cero apnea del sueño, ¿no? Tiene con diabetes, no, y el tratamiento recomendado es el uso de cipagen, ¿no? Pero el procedimiento de licencias o permisos es bien difícil para este grupo de pacientes. A menos que bajen de peso, controlen todo, controlen todo, y que su calidad de sueño se reduzca significativamente, ¿no? En la mañana estábamos revisando este tema, ¿no? Que era básicamente apnea del sueño y cirugía. Entonces la posición de la mañana de la doctora residente será esta. Ya que el hecho de tener apnea del sueño aumenta el riesgo de complicaciones perioperatorias, especialmente si va a ser objetivo de anestesia general, sedación y analgesia, especialmente si somos opioides. Algunos relajantes musculares también hacen que después el despertar sea difícil. Más de una vez, paciente obeso que han estado operando, nos llaman después de todo, es una cosa, ya terminó la cirugía, todo, pero no despierta. Y lo llaman. Ellos haciendo suave, intubado todavía. Ni modo, hay que se quede hasta que se le quite todo y despertarlo lentamente, ¿no? Y reemplazar todo el efecto analgésico. Hay que recordar que algunos anestésicos penetran muy bien a donde al tejido adiposo, por lo tanto se almacena buena cantidad, que se va a demorar su efecto también. O sea, todo esto hay que tomar en cuenta cuando vamos a generar una anestesia a un paciente, ¿no? Por eso que se recomienda algún quesito, el factor de riesgo de apnea del sueño en la evaluación preoperatoria. Entonces, si no existe un anestesiólogo que no te revise la boca, te ve la lengua, te ve el paladar, te ve la úvula, el cuello, todo te lo revisa, porque está descartando la posibilidad que tengas tendencia a apnea del sueño o factor de riesgo para obstrucción, si no va a tener complicación en el postoperatorio. El paciente postoperatorio se debería confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento correcto preoperatorio incluso, si se puede. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un síndrome de apnea del sueño que nos causa hipoxemia. Si hay hipoxemia, ¿qué voy a tener? Hipercapnia. Voy a tener una reoxigenación, cambios en la presión torácica e intratorácica y los famosos microdespertares. Eso nos lleva a qué cosa? A una activación simpática que nos lleva a vasoconstricción, taquicardia, nos lleva a un estrés oxidativo, inflamación, hipercoagulabilidad, alteraciones metabólicas. Y hemos dicho obesidad, y todo ello nos lleva a qué cosa? A riesgo de hipertensión, arteriosclerosis. Y por último, el famoso ACV rictus, su cardiopatía isquémica, arritmia cardíaca, insuficiencia cardíaca, intolerancia a la glucosa. O sea, que lo que empezó siendo un apnea del sueño y que de repente no lo tomamos en cuenta, como decimos, no importa, está roncando, eso puede terminar en esas consecuencias. Pero hay que ver desde exploración, trastornos familiares, trastornos neuropsiquiátricos que pueden condicionar ellos también, ¿no? Hay trastornos de intercambio gaseoso hormonal, como hipoxemia hipercapnia, que nos va a llevar a las complicaciones cardíacas, hipertensión pulmonar. Si yo tengo hipoxemia, voy a tener hipertensión pulmonar. Y eso puede llevar a una insuficiencia cardíaca derecha. Eso más aún si el paciente tiene factor de riesgo como un EPOC. A veces estás tratando el EPOC de base y te estás olvidando
que también tienen apnea del sueño, por eso que su hipertensión pulmonar ha ido más rápido. Y eso no lo estamos tomando en cuenta al evaluar el porcentaje, ¿no? Entonces, tenemos un síndrome del sueño que no es otra cosa que el paciente que está dormido tiene un estrechamiento a nivel de vía aérea. Esto causa ¿qué cosa? El famoso ronquido, hipoapnea, y termina siendo la apnea. Esto aumenta el esfuerzo inspiratorio y la presión intratorácica, se altera el retorno venoso, se altera el reflejo vagal, hay radical, hipoxemia, y eso causa su microdespertar. Este microdespertar, hasta que nuevamente se abre la vía aérea y hay reapertura de las vías aéreas superiores, aumenta el tono simpático, vasoconstricción y movimiento. Y nuevamente ya reinicio del sueño. Hiperventilación por la apnea y nuevamente comienza el sueño y da ciclo. Este ciclo se hace repetido durante toda la noche y es lo que al final le causa daño al paciente. Pero eso no es casual. El ritual es un continuo desde la normalidad. ¿Qué significa? Que primero tenemos un paciente normal, sin mayor alteración, flujo respiratorio laminar, no hay ronquido, hasta un paciente que comienza a hacer ya, la primero que hace es la broncopatía simple. Aumento ya leve, flujo respiratorio turbulento, ronquidos, y después ya comienza a aparecer una resistencia aumentada de la vía aérea, hay aumento de resistencia de la vía aérea, ronquidos, microdespertares, todavía no hay apnea, y por último ya hace el episodio de apnea obstructiva del sueño, ya con apnea, fragmentación del sueño y persona. O sea, es algo que va a ir de forma evolutiva. Y es la historia que uno busca tener en un paciente con apnea del sueño. Por eso que tenemos que hacer una buena historia para poder entender lo que está pasando en dicho paciente. Igual, son pacientes natural, como digo, empieza por ronquidos hasta terminar su síndrome de apnea. Es un evolutivo del tiempo. Los trastornos fisiológicos ya los nombramos: fragmentación del sueño, trastorno de intercambio gaseoso, que nos lleva a la hipoxemia y la hipercapnia, y trastorno de la secreción hormonal. Todo esto nos va a llegar, primero, los trastornos del sueño, de hecho, aumenta la somnolencia, pero también nos altera la conducta, puede alterar nuestra memoria, y los trastornos de cambio gaseoso intrapulmonar nos va a llevar a hipertensión arterial sistémica e hipertensión pulmonar, que es lo que más nos llama la atención. Y los trastornos de secreción hormonal, ahí puede haber también alteración de la libido, impotencia, nicturia y retraso en crecimiento en el caso de niños. Porque no es una patología solo de adultos, también hay en la apnea obstructiva en niños. Y en niños recién nacidos también se puede presentar. Es por eso, bueno, ya no he hecho aquí la parte de neonato, que sabrán que los niños cuando recién nacen no tienen capacidad de levantar la cabeza. Por eso que los niños tienen que tener cargando. No lo pueden dejar boca abajo porque ahí se mueren. El escolar no tiene capacidad de levantar. Se demora unos meses en levantar de la cabeza. Significa que esto colapsa y hace apnea y se muere. Es una causa de muerte súbita. Entonces le dice a mamá, manténgalo así, nunca lo eches boca abajo por ahora. Si cometes error, va a tener un problema, ¿no? De apnea al niño. Pero también hay que hacer un diagnóstico diferencial de somnolencia. Cuando nosotros tenemos somnolencia diurna, no significa que todos van a ser en el sueño. Más de una vez nos han tenido algunos pacientes que pueden corresponder a otra patología, ¿no? Puede ser un problema fisiológico o patológico, ¿no? Primaria, narcolepsia, hipersomnolencia, síndrome de piernas inquietas, más de una vez me ha tocado. Son pacientes que lo que tienen es alteración del sueño porque en la noche tienen las piernas que se le mueven. El famoso piernas inquietas. Eso que parece tan irrisorio altera tu sueño. Y si alteras tu sueño, el día siguiente te levantas como si hubieras tenido una mala calidad de sueño y estás con somnolencia. Entonces, también la somnolencia puede deberse a trastornos como depresión, problemas neurológicos, metabólicos. Es por eso que tenemos que saber frente a qué paciente tenemos cuando estamos valorando si tiene o no apnea del sueño, ¿no? El cuadro clínico es fácil, ¿no? Paciente que realmente se trata de que sean ronquidos. Esto es la visualización clínica o la anamnesis, apneas presenciadas. Esto se llama apneas presenciadas, porque yo cuando estoy durmiendo voy a hacer, hoy ronqué 3 veces, hice apnea 5 veces, ni modo. Generalmente se llama apnea presenciada porque es una persona que está a su lado, obviamente la pareja, con los amigos que está cercano, quien lo ve dormir y se da cuenta que cuando duerme,
el paciente está durmiendo y de repente ese periodo de silencio. Y de nuevamente arranca sus ronquidos. Es por eso que es la persona que más nos va a ayudar. Cuando hacemos este tipo de historia, pedimos que alguien venga de casa para que nos cuente cuál es la característica del sueño del paciente. Porque no él solo no va a decir, disculpa, yo tengo 5 años en la noche, eso no va a hacer. Excesiva somnolencia diurna, ya hemos dicho, sueño no reparador, tiene características anatómicas como cuello ancho y corto, episodios de despertares frecuentes, nicturia, cefalea matutina e hipertensión arterial se le va presentando como parte de su cuadro, ¿no? Otro cuadro, lo separa en nocturnos y diurnos. Nocturnos, ronquido, la pausa diarrea, el sueño agitado, puede ser nicturia en la todavía o refugio gastrointestinal, porque se agorrea, se queda de boca, por ejemplo. Y los síntomas diurnos, generalmente la somnolencia excesiva y cansancio, ¿no? Se levanta como si no hubiera dormido nada el día anterior. Pero hay otras cositas como el deterioro intelectual que también se puede estar presentando a la larga. Nuevamente un cuadro de nuevamente los síntomas nocturnos más clásicos y los síntomas diurnos. Como digo, puede haber hasta depresión, apatía, pérdida de memoria. Y en la noche también puede y le puede sacar hasta los mismos índices y le sacan, ¿no? 0 si no tiene pocas veces, regular, y muchas veces. 1, 2, 3, y eso tiene que dar un puntaje. Generalmente, la puntuación debería ser máximo cerca de 24, ¿no? Aproximadamente. Pero estos índices nos permiten como un índice adicional, porque eso lo vamos a utilizar cuando lo vemos la clasificación, ¿no? Lo que no podemos dejar de mirar o medir durante la sospecha de leucemia. Primero, si yo sospecho de leucemia, lo primero que tengo es su peso corporal. Cálculo de índice de masa corporal, su evolución en el tiempo. El 50% de los casos son obesos, índice de masa mayor de 30. Pero ojo, 50% también se presenta en personas delgadas. Y es terrible. Son personas que llegan a la visita, doctor, llevo 4 días sin dormirme, porque siento que cuando duermo y me voy a ahogar, me voy a morir. Imagínate, 4 días sin dormir es terrible, por eso. Hay que hacer medición del perímetro cervical, y los pacientes con hernia obstructiva a menudo es mayor de 43 centímetros, y inspección del cuello buscando masas, engrosamientos, infiltrados, micro o retronardia, evaluación de mordida, oclusión vocal y evaluación de permeabilidad. En la boca hay presión de tamaño, movilidad, tratamiento de lengua, evaluar la intuición, así se bien, evaluar espacio faríngeo, medir presión arterial repetidamente y efectuar examen respiratorio, cardiovascular y neurológico. A veces nos olvidamos de eso, pero es importante si queremos diagnosticar este tipo de patología. Luego, podemos usar el Mallampati como una clasificación, y miren la diferencia, ¿no? No es lo mismo tener una apertura bucal con una burla de esta característica que un paciente que tiene esta característica donde no se ve nada, ¿no? Entonces, este paciente con un relajamiento mínimo se va a obstruir. Es lo que mira el anestesiólogo cuando evalúa a sus pacientes, ¿no? Igual, puede ser otra clasificación igual, donde ve apertura bucal, se debe ver bonito así. A un paciente que mira, ve la lengua y no ve nada, ¿verdad? Su riesgo de obstrucción acá es mayor que con este. Para hacer intubación, para todo, este es ideal para el anestesiólogo, esta va a ser una pelea para anestesiarlo y poner un tubo, ¿no? O sea, eso es lo que estamos tratando de ver. Igual que también los amígdalas.
Una cosa es tener amigas pequeñas hipotróficas, que la mayoría de nosotros deben tener en la mayor edad, a pacientes que son mayores y miren cómo tienen las amigas. Hasta que hay gente que viene con grado 4, que parece que ya no sé por dónde entra el aire o por dónde come, ¿no? Son enormes hipertrofias de amigas. Esto condiciona que con facilidad, basta un colapso, se cierra la vía aérea superior. Esas son las características pequeñas que estamos buscando en este grupo de pacientes, ¿no? Para el diagnóstico es diferente. Para el diagnóstico, lo ideal, primero hay que hacer lo que se llama, lo ideal sería hacer una polisomnografía, ¿no? Electroencefalograma, porque yo debo saber que el paciente no tiene una apnea central, o sea, tiene una alteración electroencefalográfica que me está demostrando que el paciente tiene daño. Puede ser una convulsión, lo que sea, una ausencia, lo que sea, y ese es el problema, ¿no? Hay que hacer un electrooculograma, porque yo debo saber que el apnea del sueño se produce en el sueño REM profundo. Electromiograma de Lipton bilateral para ver que hay movimiento. Sensor térmico de flujo nasal para saber que el paciente en qué momento comienza a hacer el apnea y no entra aire a la vía respiratoria. Tengo que tener un electrocardiograma, porque no voy a hacer que el paciente lo que está haciendo son unos periodos de apnea, está haciendo arritmia, que por eso le condiciona que haga periodos de apnea. Es al revés también, hay que tener cuidado. Usamos un micrófono para escuchar todo el ambiente, un movimiento torácico abdominal para ver que así hay esfuerzo abdominal torácico para respirar, y por último evaluamos la saturación de oxígeno, que nos interesa cómo está yendo la saturación. Tenemos condiciones ideales hasta el CO2 exhalado sería. Entonces, este estudio se llama polisomnografía y evalúa todas estas variables desde su electroencefalograma, toditas sus partes, para poder saber si solo se trata de una apnea de sueño o tiene otro factor cardiovascular, ¿no? Un paciente, por ejemplo, un paciente con sueño REM. Entonces se ve la etapa del electroencefalograma, electrocardiograma, oximetría de pulso, flujo. Todo debe ser grabado y todo debe ser continuo, que no deba ninguna alteración, ¿no? Y lo único que se tiene que ver es que lo demás funciona bien y el paciente comienza a hacer un apnea, porque hace una línea en ese momento. Es lo que estamos buscando en el estudio, ¿no? Entonces nos interesa, primero, por ejemplo, tiempo total de sueño. Tiempo de despertar y tiempo de eficiencia del sueño, latencia de inicio del sueño, duración, proporción de tipo de frecuencia de apneas y hipoapneas por hora, que es el factor más importante, y valoración de la saturación, ¿no? De eventos de saturación del sueño por encima de más del 3%, por más de 10 segundos también, ¿no? Todo eso para que lo que estamos, ¿no? Sacamos el número, dice bonito, periódico, número total de despertares, frecuencia y ritmo cardíaco, grabación de video que algunas se hace, y todo eso es para tener documentado en el paciente, ¿no? Pero a veces se nos hace difícil hacer una polisomnografía, porque es muy complicado. Lo primero que hacemos es, alguna vez se recomienda que sea un estudio que se llama la poligrafía. Es más económico, más sencillo, útil y ajuste. Esto nos permite detectar solo con menos parámetros, que básicamente viene a ser primero demostrar que haya apnea de sueño, que haya disminución del flujo, que haya saturación alterada, que su electro esté alterado, para nosotros tener una idea de que si el paciente tiene periodo de apnea. En base a esa poligrafía es la base para entender. Si algunos encontramos documentado que si hay presencia de apnea, entonces podemos hacer todo el estudio completo de polisomnografía, ya que es un poquito caro este estudio. Y según los eventos respiratorios productivos, el índice de apnea, hipoapnea, puede ser desde 5 hasta 14 puntos de eventos por hora, que se consideraría leve. Desde 15 a 29 eventos por hora se considera moderado. Si tienes más de 30 eventos de apnea y hipoapnea durante el sueño, se considera que es un evento severo. Y esto es importante porque de acuerdo al grado de compromiso que tú tienes, es donde se te va a apoyar, ¿no? Igual, la verdad, si es leve, si es moderado, se ve, el índice de apnea es una función. Lo otro es el grado de saturación, en algunos casos, si es mayor de 90, leve, si es entre 89 y 80, moderado, y si es menos de 80, severo. Si es ritmo cardíaco, se comienza a ver radical, si es tracito, si hay alteraciones cardíacas, también puede aumentar su
función de severidad. O cuando aparece la comorbilidad, especialmente hipertensión arterial, más apnea sueño, ya podría ser moderado. O si ya aparece diabetes, EPOC, arritmia, todo, sería severo sí o sí de apnea sueño. O sea, estamos hablando de que no solo el síndrome de polisomnografía, sino los otros comorbilidades son factores de riesgo, ¿no? Se hace el diagnóstico de estos despertares y en base a eso tenemos pacientes de qué? Algoritmo, pacientes de alto riesgo, hipertensos, obesos, cirugía bariátrica, superobesos, hipertensión pulmonar, arritmia, infarto. Pacientes que necesitan ser evaluados. Síntomas, bronquidos, apnea, nocturia, solinosis. Con estos grupos, decimos, estos pacientes deben ser evaluados si están presentando episodios de apnea o hipoapnea, ¿no? Entonces, empieza su evaluación clínica, empezamos diagnóstico diferencial, es decir, tiene sueño, retención de sueño, narcolepsia, insomnio, depresión, si tiene algo más. Intensidad de los síntomas, como la somnolencia conducir, episodios de ahogo, si tiene evaluación otorrino, espirometría de infumadores para distinguir otra cosa, y examen de sangre para descartar si no tiene hierro, ¿no? Ya comenzamos en la evaluación clínica completa, y por último terminamos haciendo esa evaluación de sueño, ¿no? Si tiene factores de riesgo y tiene alguno más adicional, rápidamente se nos para ver si tiene una poligrafía, y si es así, pasamos a una polisomnografía convencional, ¿no? Que es el estudio final para catalogar, ¿no? Si hay una apnea obstructiva como tal, pero ojo, también esto ya es una patología central, ¿no? En toda otra patología. Y como digo, hay que hacer diagnóstico diferencial con otros síndromes que nos puedan condicionar. Hay factores asociados a insomnio también, ¿no? Ahora digo, no, ¿quién gana sueño? Porque el paciente se duerme en la mañana, ¿no? Hay que descartar factores de insomnio, factores psicológicos, mucho estrés. Hay ustedes que están estudiando, están medianoche, al otro día siguen con sueño. Estrés por estrés, por un poco de ansiedad, ¿no? Estrés por trauma, enfermedades. Yo tengo asma, hipertensión, medicamentos que puedan condicionar, ¿no? A ver, doctor, el paciente me duermo todo el día y qué hago. En la noche me tomo mi clorozepam, dice la abuelita. Ya, es obvio que va a estar otro día que se duerme. O sea, hay que evaluar factores ambientales, sustancias, todo en forma general antes de tomar decisiones de que el paciente solo tiene apnea sueño. O sea, no es una enfermedad también por descarte, hay que descartar varias patologías al mismo tiempo, ¿no? Hay algoritmo de manejo, haciendo su polisomnografía finalmente, pero de acuerdo a si el estadio ya fuera severo, es donde debemos valorar. Realmente en severo generamos ya el uso de CPAP, ¿no? Que es un sistema de ventilación asistida para presión positiva para generar un flujo diario, ¿no? Estos son dispositivos, o sea, son máquinas que tienen la capacidad de lanzar aire. Es como si tuvieras que poner una mascarilla y tienes una especie de ventilador que se descarga nada más. Aire. ¿No? Algunas veces usamos con oxígeno, pero pocas veces. La mayoría son aire. Solo con la intención de cosa, abrir la vía aérea. Es como el con el AMU, para que te abra. Ya está. Entró el aire. Una vez que de nuevamente estabiliza. El sensor para ello, ¿cuál es? La oximetría del pulso. Tiene conectado la oximetría del pulso y cuando nota que la oximetría baja, automáticamente comienza a lanzar el equipo para mantenerlo, ¿no? Hay diferentes equipos, CPAP, depende de cada uno de ellos. No, básicamente para mostrar lo que existen. Es esto, es el equipo conectado a la mascarilla, ¿no? Algunos BIPAC tienen más diferencia, tienen una presión positiva de fondo y adicionalmente tienen su disparo. Nos ayuda más el paciente con EGA, ¿no? Que es lateral para nosotros, ¿no? A ver, ya. El CPAP generalmente, ¿qué beneficio tiene? Mejora la calidad de vida, mejora la calidad del sueño, disminuye la mortalidad en general, disminuye la presión arterial sistólica, disminuye la presión arterial pulmonar, mejora el control de las arritmias, disminuye la posibilidad de accidentes automovilísticos, mejora la disminución eléctrica, disminución de naturaleza y disminución de resistencia insulina. O sea, ya esto de apnea sueño se ha estudiado por mucho tiempo y tiene ventajas significativas en el grupo de pacientes que tienen esta patología, ¿no? Estos son los componentes del CPAP que vienen a ser la mascarilla, las piezas.
no tanto que ver las piezas, pero sí nos interesa que veamos algunas cosas. Que colocar Zicam no es sencillo. Si usted le pone una mascarilla constante por horas y que le está disparando, va a sentir como hasta los cachetes se uno, cuando te regalan soplando, no es agradable. Pero el paciente que lo necesita se adapta al equipo. Hay problemas nasofaríngeo, que puede causar epistasis, se queda faríngeo. Hay problemas oculares, conjuntivitis, puede causar cefalea. Como es un botoncito que se mueve, entonces puede generar ruido, puede ser de ese generador que puede fastidiar, no te aumenta, no te ayuda. ¿Sí? Aerofagia, porque a veces dispara y lo único que hace es entrar más aire por el esófago que por la tráquea. O sea, no es que básicamente va a ser una maravilla, sino que tiene efectos secundarios que tiene que ver con la adaptación progresiva que tenemos que tener a los equipos que tenemos que utilizar como suplemento, ¿no? Es como una persona que tiene que utilizar una pierna ortopédica o un bastón, tiene que arrancarse, igualito se. Y las personas saben que es la única posibilidad que tienen de curarse. ¿No? ¿Aclaraciones? Bueno, muchas gracias por todo. No. Ya. Bendito, sí.